George Gordon Byron, conocido como Lord Byron, fue un poeta británico del romanticismo. Fue sexto barón de Byron y era del partido político Whig. Entre 1809 y 1810 estuvo viajando por Portugal, España, Grecia, Albania y Turquía. Saltó a la fama con las peregrinaciones de Childe Harold en 1812, con cantos inspirados en estos viajes. En 1816 abandonó definitivamente Inglaterra entre polémicas por su vida personal. Se instaló primero en Suiza y meses después en Italia. Su mayor poema fue Don Juan, escrito a partir de 1818. En 1820 formó parte de los Carbonarios en Rávena y desde 1823 participó en la Guerra de Independencia de Grecia. Su única hija legítima, Ada Lovelace, fue una figura fundacional en el campo de la programación de computadoras, basándose en sus apuntes para la máquina analítica de Charles Babbage. Los hijos extramatrimoniales de Byron incluyen a Allegra Byron, quien falleció en la infancia, y posiblemente a Elizabeth Medora Lee, hija de su media hermana Augusta Lee. Familia. Su madre era Catherine Gordon, una escocesa heredera 25,000 libras anuales por rendimientos de tierras en Heath, acciones y pesca de salmón. El padre era John Byron, conocido como Mad Jack, hijo a su vez del almirante John Byron. El padre había estado casado con Amelia, baronesa de Conyers, divorciada de Lord Carmarthen, con quien había tenido como hija a Augusta. John Byron llevaba poco tiempo de capitán en los guardias de Coldstream cuando conoció a Catherine Gordon en Bath y se casaron en este lugar en mayo de 1785. El padre, John, se hizo con la propiedad del castillo de Heath y lo vendió al tercero conde de Aberdeen por 18,690 libras. La intención del conde era que este castillo y sus tierras fuesen para su hijo, Lord Atto, que murió tras caerse de su caballo en 1791, quedando el lugar deshabitado. Ion y Catherine terminaron por huir a Francia de diversos acreedores. Catherine, en avanzado estado de embarazo, regresó a Londres. Desde entonces, John visitó a su esposa de forma irregular y para obtener dinero. Infancia. George Byron Gordon nació en lo que actualmente es el número 24 de Holles Street, en Londres, el 22 de enero de 1788. Fue bautizado en la iglesia de St. Marylebone el 29 de febrero de 1788, siendo los padrinos el duque de Gordon y el coronel Duff de Fetereso, parientes de su madre. Byron nació con una deformidad en el pie y la pantorrilla derechos. Según el padre se trataba de pie sambo. El pie derecho era anormalmente pequeño y girado hacia adentro, por lo que tenía unas botas interiores acolchadas sobre las cuales se colocaba cualquier otro calzado. En las discusiones con su madre, Byron le decía que esta deformidad había sido causada por una falsa delicadeza de ella, tal vez en referencia a uso de corsés ajustados que podrían haber dañado el feto. En 1855 la que fue su esposa escribió que Byron tenía una impronta psicológica debido a esta deformidad, lo que le llevaba a pensar que toda bendición se convertiría en un mal para él. En el verano de 1789 su madre, Catherine Gordon, se trasladó con él a la ciudad de Aberdeen, Escocia. Probablemente se instalaron primero en Virginia Street, pero poco después estaban en Queen Street, en una casa alquilada al perfumista James Anderson. Catherine Gordon disponía todavía de unas rentas de 150,000 libras anuales. Estaban acompañados por la niñera Agnes Gray. Su padre, John Byron, les visitó en este inmueble un tiempo para luego irse a otra casa en el otro extremo de la misma calle. Su padre murió en la ciudad francesa de Valenciennes en agosto de 1791. Byron dijo posteriormente que las discusiones que había habido entre sus padres le provocaron una animadversión hacia el matrimonio. Sin embargo, la madre lamentó mucho la muerte de su marido. Byron también solía culpar a la personalidad dominante de su madre y a sus cambios de humor de sus propias circunstancias. Poco tiempo después Catherine Gordon se trasladó con su hijo a Broad Street, en Aberdeen. Tras ser educado por profesores particulares y en pequeñas escuelas, en 1794 entró en la Escuela de Gramática de Aberdeen, que ponía especial énfasis en el aprendizaje de latín. En esta etapa leyó todo el Antiguo Testamento y empezó su interés por la historia.
También por estos tiempos aprendió a montar a caballo en un pony de un compañero de clase y a nadar. En 1822 dijo que, desde niño, le habían gustado las peleas. En 1795, con 7 años, fue retratado con un arco y flechas en una acuarela de William K. En ocasiones, su madre lo llevaba a la casa de su abuela, Margaret Duff Gordon, en Banff. En 1795 o 1796 estuvo en una casita de Bayater para tratarse de la escarlatina bebiendo leche de cabra, lo que había sido considerado beneficioso para los enfermos en la publicación Aberdeen Journal. Con 7 años tuvo su primer amor con una prima lejana, Mary Duff. En Aberdeen fue educado en el calvinismo por sus profesores y en casa le pegaban para que fuese a la iglesia. Según la que fue su esposa, la creencia calvinista en la predestinación favoreció el pensamiento fatalista de Byron. En Aberdeen se refugió una vez de una tormenta de nieve en la cocina de una pañería y leyó a sus compañeros un cuento de las 1001 noches. Se ha especulado que su melancolía pudiera estar relacionada con un trastorno afectivo estacional, motivado por su estancia de 9 años en la oscura y lluviosa Escocia. En mayo de 1798 se convirtió en el sexto Lord Byron a la muerte de su tío abuelo William Barron. Esto tuvo lugar porque el nieto del quinto Lord había muerto en 1794 en el sitio de Calvi. El acceso de Byron a la nobleza provocó una celebración en su escuela. En 1802, cuando Margaret y su hermana murieron de tuberculosis, le escribió una elegía que se conserva. Byron le reiteró a su madre que quería dejar Dulwich y, en abril de 1801, empezó a estudiar en la escuela Arrow. Por entonces la escuela tenía 250 alumnos y en 1805 el número había ascendido a 300. En esta etapa, Byron hospedó en la casa de huéspedes de Henry Drury, hijo del director, que era responsable de su bienestar y de sus progresos académicos. El director de Arrow, Joseph Drury, organizó unas clases especiales para que Byron pudiera ponerse al nivel de sus compañeros. Este director reconoció el talento del niño. El niño también se esforzó porque se notase que tenía tanto dinero y bienes como para ser igual o mejor que los demás alumnos. Sin embargo, le avergonzaba tener que tratarse el pie sumergiéndolo en agua o no poder llegar andando al estanque del colegio y tener que ir montado en un pony. Descuidó los tratamientos que le mandaban los médicos para el pie y también se peleó mucho con otros compañeros. En los comienzos de 1803 Henry Drury se quejó de que Byron descuidaba los asuntos y provocaba que otros también hiciesen lo mismo, tras lo cual su formación pasó a estar a cargo de Benjamin Adams. Newstead Abbey había sido alquilada en enero de 1803 a Henry Edward, barón Grey de Ruthin. En agosto del mismo año Byron estuvo como invitado en la mansión. En el verano de 1803 su madre alquiló una casa, Burgess Manor, en Southwell, condado de Nottinghamshire. En el otoño de 1803, durante el primer trimestre en Arrow, Byron se ausentó de clase. Se encontraba mal por un amor no correspondido hacia Mary Chaworth, una chica de 18 años descendiente de William Chaworth, el cual había sido asesinado por el quinto Lord Byron. Anson comparó la situación con el amor imposible de Romeo y Julieta, de las familias Montesco y Capuleto. Mary Chaworth, además, estaba comprometida con un deportista llamado Jack Masters. En noviembre de 1803 estuvo en Newstead de nuevo, practicando la caza de forma ilegal con el barón Grey de Ruthin. Fueron muy amigos pero, en marzo de 1804 Byron escribió que se habían enemistado por razones que nunca reveló. Thomas More dijo que entre Byron y el barón Grey de Ruthin hubo una relación íntima que influyó en su moralidad. La escritora Fiona McCarthy, analizando la correspondencia, llegó a la conclusión de que Byron se dejó seducir por Grey y, posteriormente, se escandalizó por lo ocurrido. En abril de 1804 Catherine Gordon presentó a su hijo Byron en sociedad en Southwell. Entonces Byron conoció a Elizabeth Bridget Pegger, con quien hizo una amistad. También trabó amistad con el hermano pequeño de esta, John Pegger, que estudiaba medicina en Edimburgo y pasaba los veranos en Southwell. El 29 de diciembre de 1804 Joseph Drury, dada la ausencia de juicio de Byron, le recomendó dejar el colegio y tomar clases particulares. Durante las vacaciones de Navidad de 1804 Byron quiso dejar el colegio.
Lord Carlisle intervino y Byron permaneció en esta escuela. En abril de 1805 la dirección del centro pasó a George Butler y Byron lideró una rebelión estudiantil en su contra. Byron confesó a Lady Caroline Lamb años después que había mantenido relaciones homosexuales con 3 compañeros en Arrow. En Arrow tuvo la oportunidad de leer escritos de la antigua Grecia, como Prometeo encadenado y Medea. También leyó las biografías de Julio César, Oliver Cromwell y Napoleón Bonaparte, así como obras de los filósofos John Locke, Francis Bacon, David Hume, George Berkeley y Thomas Hobbes, llegando a aborrecer a este último. Terminó sus estudios en Arrow en julio de 1805 como el tercero de su promoción. Juventud. El 24 de octubre de 1805 se instaló en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Pasó aquí el trimestre otoñal de 1805, de abril a julio de 1806 y de junio de diciembre de 1807. William John Banks ejerció mucha influencia en el joven Byron en Cambridge, llegando incluso a indicarle cómo debía llevar sus relaciones homosexuales o dirigiendo las travesuras que llevaban a cabo. Byron tuvo un romance apasionado con un chico del coro llamado John Addleston. Se desconoce si llegó a asistir a clases, pero consta que llevaba una vida muy consumista con las 500 libras al año que le pasaba Anson. Entre otras cosas, le pidió a Anson que le enviase desde Londres decenas de botellas de vino de Jerez, Burdeos, Oporto y Madeira, compró un carruaje e hizo una gran donación para una estatua de William Pitt el joven. Como en el Trinity College de Cambridge no se permitían perros, él, amante de los animales, decidió tener un oso como mascota que guardaba en los establos de Ram Yard, donde también estaban sus caballos. En el otoño de 1807 Henry Angelo, su maestro de esgrima en Arrow, se trasladó a Cambridge por petición de Byron, que quería seguir recibiendo sus clases. En esta etapa Byron entró, invitado por Lord Tavistock, en el Club Whig de Cambridge y se hizo amigo del futuro político Whig John Hobbes. En las vacaciones de 1805 a 1806 se mudó al número 16 de Piccadilly, en Londres. Pidió ayuda a su hermana Augusta para que respondiese ante prestamistas, ya que él era menor de edad. Su hermana Augusta le ofreció ayuda económica pero Byron se negó. Finalmente su casera, Elizabeth Massenburn, le ayudó a que le concediesen préstamos para subsistir. Byron escribió en Souswell el poemario Piezas Fugitivas, impreso de forma anónima en la imprenta St. J. Reg de Newark-on-Trent en noviembre de 1806. En él se incluía un poema que trataba de forma velada el amor homosexual titulado La Cornalina. También había un poema de amor heterosexual llamado Mary que el reverendo John Thomas Batchelor consideró demasiado voluptuoso, lo que llevó a Byron a quemar casi todas las copias del volumen. En enero de 1807 Byron sacó una nueva edición, suavizada, en la misma imprenta con el título Poemas sobre varias ocasiones. En junio de 1807 imprimió de forma anónima en St. J. Reg de Newark-on-Trent su poemario Horas de Ocio, con cierto éxito de ventas. La mayoría de las opiniones sobre esta obra fueron positivas, pero hubo una crítica negativa en la revista Edinburgh Review. Esta crítica le afectó mucho y, en respuesta, comenzó a escribir su poema Bardos ingleses y críticos escoceses. En marzo de 1808 publicó una segunda edición de Horas de Ocio, en la que eliminó algunos poemas y añadió otros, y que tituló Poemas originales y traducidos. Byron también escribió 5 estrofas dedicadas a Charlotte Harley, hija de Lady Oxford. Se dedicó a actuar como su tutor. Lady Byron declaró posteriormente, para obtener la separación, que cuando Charlotte tenía solamente 13 años Lady Oxford descubrió a Lord Byron cometiendo un atentado contra su hija, lo que la enfadó mucho. Su medio hermana Augusta se había casado en 1807 con su primo George Lee. Su casa estaba en la aldea de Sexmall Bottom, cerca de Newmarket. En julio de 1813 Augusta pasó 3 semanas en Londres, junto con Lord Byron. Los cariñosos gestos que se hacían en público despertaron en la gente sospechas de una relación incestuosa entre ambos y celos en Lady Caroline Lamb. En un baile organizado por Lady Hathcote, Byron se burló de Lady Caroline Lamb y ésta amenazó con clavarse un objeto punzante. Entre finales de julio y principios de agosto Byron fue 2 veces con su hermana a Sexmall Bottom, sin que estuviera su marido, y durmieron juntos.
En el otoño de 1813 se enamoró de Frances Wedderburn Webster, que estaba casada con su amigo Bold Webster, pero solo se intercambiaron cartas sin que llegase a haber una relación. Byron pasó la Navidad de 1813 en Sexmouth Bottom con su medio hermana Augusta y, en enero de 1814, estuvo con ella en Newstead Abbey. El 15 de abril de 1814 Augusta dio a luz a su tercera hija, Elizabeth Medora. Medora es el nombre de la heroína del poema El Corsario, que Lord Byron compuso durante el embarazo de Augusta. El 25 de abril de 1814 Byron escribió una carta diciendo que la niña no era ningún mono y que si lo fuese sería culpa suya. Estos indicios han llevado a sospechar que Elizabeth Medora fuese fruto de la relación entre Lord Byron y su medio hermana. Adultez. 1819, fue recibido por el Marqués de Cavalli, tío de Teresa. En los primeros meses de 1820 abandonó su hotel para instalarse en la segunda planta del Palazzo Guiccioli. En abril de 1820 el conde Alessandro Guiccioli descubrió pruebas de la relación adúltera de su mujer con Byron. 6 de julio el Papa concedió la separación. En julio o agosto de 1820 Byron se unió a la Sociedad Revolucionaria Secreta de los Carbonarios para liberar políticamente a la Romaña del Papado y los austríacos. 5. En diciembre de 1820 Byron pudo al comandante militar Luigi Dal Pinto abatido a tiros, probablemente por los Carbonarios, a pocos metros del Palazzo Guiccioli. Byron, que había estado con su hija Allegra durante meses en Italia, la envió el 1 de marzo de 1821 a un colegio en el convento de San Giovanni Battista en Bagnacavallo. En el verano de 1821 hubo una represión militar en Rávena en la que arrestaron a muchos carbonarios. Pietro Gamba, amigo de Byron, fue desterrado de la Romaña. Las autoridades amenazaron con meter a Teresa en un convento y ésta abandonó a Byron para irse con su padre y su hermano a Florencia. En 1821 Byron escribió Marino Faliero, Dux de Venecia, Los dos Foscari y la muerte de Sardanápalo. En octubre de 1821 Byron se encontró con Samuel Rogers en Bolonia y viajaron juntos a Florencia, donde Byron volvió a visitar las galerías de arte. En noviembre se trasladó a Pisa, donde se alojó con Ocelli en el Palazzo Lanfranchi. En esta ciudad conoció al oficial Edward Williams, al intelectual irlandés John Tough, al capitán Thomas Marwen y al aventurero Edward Williams Trelawney. En los comienzos de 1822 Trelawney encargó la construcción en los astilleros de Génova de un barco para Shelley, Williams y él mismo. Este barco fue llamado inicialmente Don Juan pero luego fue rebautizado como Ariel. Byron, por su parte, encargó la construcción de una goleta que primero llamó Condesa Guiccioli y luego rebautizó como Bolívar. El 22 de abril de 1822 Byron se enteró por un mensajero de la muerte de su hija Allegra. En los comienzos de julio de 1822 Percy Shelley, Leland y Byron se unieron en Pisa para fundar la revista El Liberal. Unos días después Percy Shelley y el oficial Williams murieron en el naufragio del Ariel frente a las costas de Viarello. El embajador británico de Cerdeña William Noel había alquilado por un año una casa en Álvaro, Génova, para que sirviese de refugio político a Byron y a los Gamba. Byron se trasladó a Génova en septiembre de 1822 y se planteó irse luego a Sudamérica, Norteamérica o Tasmania. En abril de 1823 salió el cuarto número de El Liberal, tras lo cual la revista quebró. La toma de Lepanto se frustró porque faltaban cohetes con greve, faltaban oficiales con capacidad para llevar a cabo la ofensiva y los uliotas de Byron estaban divididos y ponían excusas para todo. Por otro lado, los capitanes de Byron pedían pagas para sus soldados y luego se las embolsaban ellos y los uliotas exigían el nombramiento de 150 oficiales, lo que hubiera supuesto demasiados mandos. El 15 de febrero de 1824 sufrió un ataque de varios minutos. Según Byron los médicos no supieron si era epiléptico o de otro tipo. Posteriormente le aquejaron dolores de cabeza. El 9 de abril salió a montar a caballo con Pietro Gamba, sorprendiéndoles un chaparrón. Tras regresar a Mazzolongi Byron sufrió escalofríos, fiebre leve y dolores reumáticos. Fue visto por su médico, Francesco Burno, y por el médico Julius Mellingen, que según Gamba recomendaron una sangría que Byron no aceptó.
El 10 de abril fue tratado por Bruno con un baño caliente y aceite de ricino. El 12 de abril empeoró y dijo que le dolía la cabeza y el recto. El 15 de abril mejoró un poco. El 16 de abril accedió a regañadientes a que los médicos le hicieran una sangría. Esa noche empeoró y empezó a decir incoherencias en inglés y en italiano. El 17 de abril los médicos le dieron purgante y le sangraron otras 10 onzas de sangre. Como la salud de Byron solo empeoraba, estos médicos pasaron a pedir nueva opinión a los doctores Loukas Bagias y Enrico Treiber. Se le aplicó al paciente una poción antiespasmódica y una infusión de láudano y éter. El 18 de abril Byron, después de una noche de espasmos y contracciones, aceptó que le hiciesen otra sangría. El 19 de abril, a las 6:15 de la tarde, Byron falleció. Su funeral tuvo lugar en la iglesia de Agios Nicolaos de Mesolongi el 22 de abril de 1824. El 2 de mayo sus restos fueron embarcados y llevados a Sante el 4 de mayo, donde Stanhope se hizo cargo del barco. El cuerpo de Byron estaba ya en el puerto de Londres el 5 de julio. Se instaló una capilla ardiente en una casa alquilada por Hobhouse en el número 20 de Great George Street y acudió mucha gente, aunque pocos famosos. El deán de la abadía de Westminster, John Ireland, se negó a que Byron fuese enterrado en ese templo por su dudosa moralidad. El 16 de julio fue enterrado en la iglesia de Santa María Magdalena de Hucknall, Nottinghamshire, cerca de Newstead Abbey, junto a su madre. En 1922 se comenzó a crear un suburbio en Atenas que en 1924 fue llamado Byronas en honor a Lord Byron. En 1934 se erigió como municipio independiente. En 1938, ante los persistentes rumores de que la tumba de Byron estaba vacía, el vicario de la iglesia de Hucknall dio permiso para abrirla, encontrándose el cuerpo en su interior. En 1969 se instaló en el Rincón de los Poetas de la Abadía de Westminster un monumento a Lord Byron. Hasta aquí llega el video de hoy, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta para no perderte nuevos videos. También déjame en los comentarios qué te pareció el video y cuál otro personaje literario quisieras para próximos videos. Yo soy el Búho Literario, bendiciones y hasta luego.